Muy buenas noches, bienvenidos un viernes más a Andalucía Debate. Se acaba la campaña electoral y nos aboca directamente a las votaciones de este domingo 17 de mayo. Numerosos colectivos se han acercado a los principales partidos políticos para hacer llegar inquietudes y propuestas concretas. La Confederación de Empresarios de Andalucía es uno de ellos. La CEA, que representa a más de 200.000 empresas y 800 organizaciones sectoriales y territoriales, ha elaborado un documento en el que recoge más de 600 aportaciones de empresas de todos los sectores y lugares de Andalucía. Simplificación administrativa real, gestión integral del agua, reindustrialización, formación y empleo, transición energética, fomento del emprendimiento, son algunos de los temas que preocupan, ocupan al empresariado andaluz. Vamos hoy a conocerlas un poco más y también a ahondar en esa relación imprescindible entre las administraciones públicas, los empresarios y los sindicatos. Su sintonía es fundamental en asuntos tan importantes como la seguridad, la salud y el bienestar en las empresas. La cultura y el liderazgo preventivo en relación a los riesgos laborales impone frente a las acciones reactivas que se han demostrado poco eficaces. Y dentro de este bienestar para empresarios y trabajadores, la salud mental se convierte en un aspecto fundamental a tener en cuenta. Un aspecto todavía muy desconocido y difícil de evaluar, que requiere romper barreras culturales, formación específica y diseño de protocolos de actuación claros y concretos. Hoy en esta mesa de Andalucía Debate damos voz a los empresarios para tratar todos estos asuntos de gran relevancia. Les presento a las personas que me acompañan esta noche, que están aquí ya sentados. Está con nosotros René Scott Avellaneda, que es CEO en Alianza Preventiva y presidenta de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de CEA. Buenas noches, René. Buenas noches, Celia, encantada de estar aquí. Gracias por participar. Está también con nosotros Lola Guesa, que es responsable de Prevención de Riesgos Laborales, Consumo e Igualdad de CEA, de la Confederación. Gracias. Un placer también desde CEA estar aquí compartiendo este espacio. Buenas noches. Estupendo. Y luego tenemos también con nosotros a Manuel Cañete, que es técnico de Prevención de Riesgos Laborales y responsable del proyecto Empresa Saludable en COVAC, en la empresa agroalimentaria. Y también está con nosotros Carmen Chicote, que es responsable de Prevención de Riesgos Laborales en el grupo EULEN. Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues tenemos aquí a dos representantes de CEA, ya han visto ustedes, y a dos de las empresas más importantes de Andalucía, con lo cual el debate va a ser enriquecedor en el sentido de que tenemos varios puntos de vista que vamos a conocer a partir de ahora. Decía yo, voy a empezar por ti, René, que CEA es una organización empresarial que tiene más de 200.000 empresas, la organización empresarial de referencia en Andalucía. Y en esta campaña, supongo que como en todas, habéis hecho una propuesta de medidas a todos los partidos políticos para que las tengan en cuenta también a la hora de elaborar sus programas electorales, de las cosas que les preocupan a los empresarios. 192 no vamos a poder, pero bueno, vamos a resumir un poquito. Sí. Bueno, quizás lo más importante que querría destacar ha sido el esfuerzo y el ejercicio de responsabilidad que se ha hecho desde la Confederación de Empresarios, queriendo recoger el interés, la realidad, lo que están viviendo las empresas en Andalucía, para crear como una hoja de ruta, como una agenda donde se pudiera recoger cuáles son las preocupaciones y las distintas situaciones, ¿no? Estas 195 medidas salen de un ejercicio además muy meditado, analizado, participado, en el que se recogen cuáles son las inquietudes, cuáles son las necesidades que tiene hoy, en este momento del mercado laboral, las empresas andaluzas, y cuáles son las claves que nos gustaría que se tuvieran en cuenta. Un poco resumen ese marchamo de lo que es el día a día en la gestión empresarial, ¿no? Pues entonces, bueno, que decías tú, ¿no? Todas no se pueden comentar, pero quizá a lo mejor sí destacar cómo hemos aglutinado estas medidas precisamente, ¿no? Quizás en 4 bloques, en 4 ejes muy destacados. El primero, que habla de competitividad, que es esto que tú anunciabas, todo lo de la reindustrialización, las infraestructuras, la tecnología, la innovación, los aspectos clave de sostenibilidad. Por otro lado, también todo lo que es el territorio. Estamos muy preocupados por cómo se vertebra toda esta infraestructura de comunicación, todo este entorno geopolítico que nos impacta en nuestro día a día, y cómo no, estas claves en las que yo además he podido participar más, de la persona.
cómo es el mercado laboral, cómo es el talento que necesitan las empresas andaluzas, la importancia de la capacitación, de la formación y casi un poco la razón de ser de los que estamos aquí hoy en esta mesa compartiendo este espacio contigo, que es la seguridad, la salud, el bienestar de las personas. ¿Y cómo los partidos políticos recogen esto? ¿Os buscan ellos? ¿Tenéis que andar buscándolos? Decir, oye, hazme caso, que nosotros también contamos. Es verdad que, bueno, por lo menos lo que nosotros sabemos a través de las notas de prensa, de lo que nos cuentan, es que la relación con las administraciones, bueno, ha sido fluida y se han firmado varios acuerdos importantes durante estas 2 legislaturas, pero ¿ellos son los que se acercan y os dicen qué podemos hacer? Yo creo que podemos presumir. Creo que podemos presumir en Andalucía porque el diálogo social en Andalucía es un buque insignia de lo que es la gobernanza de las empresas, la relación público-aplicado con la relación con las políticas y realmente uno de los aspectos que también se ha tratado en este documento es la gobernanza. La importancia que tiene para nosotros precisamente esto, que todo lo que se legisle, todo lo que se regule lleva una fácil interpretación para las empresas, para la pequeña empresa. La pyme es la característica principal en Andalucía. Entonces, ese diálogo es muy importante para poder alcanzar esa seguridad jurídica interpretativa que necesitamos los empresarios para poder adoptar medidas y hacer nuestra agenda del día a día en la empresa. La relación, la conciliación, todos los aspectos vinculados al diálogo social son muy fluidos en Andalucía. Es una referencia en España, el diálogo social en Andalucía es también una referencia en Europa. Yo que he tenido la oportunidad de participar en proyectos europeos, se pone como ejemplo la capacidad de entendimiento que tenemos los agentes sociales y económicos con el Gobierno de Andalucía para poder entender y para poder acercarnos a construir estas medidas cada vez más en el detalle y más eficaces para los andaluces. De ahí ese interés, ese atrevimiento, ¿no?, de preparar esta agenda, estas propuestas a presentar en esta 13ª legislatura andaluza. Bueno, pues vamos con las empresas que nos acompañan, Eulen y Cobap, y os quería preguntar precisamente por esto. ¿Qué propuestas tenéis vosotros, que seguramente estarán incluidas en las que ha presentado la CEA? ¿Qué propuestas, cuáles son los retos ahora mismo, por ejemplo, de una empresa como Eulen, que bueno, los partidos tendrían que tener en cuenta? Claramente la salud mental. Es una de las apuestas en todas las empresas. Creo que ahora mismo es el buque insignia, porque quizás la base de la prevención, como ha dicho René, esa seguridad jurídica nos la da el cumplimiento de esa base. Pero una vez que cumples esa base tienes que seguir avanzando, que es lo que a día de hoy se caracterizan todas las empresas, tanto Cobas como nosotros, pues tenemos la ISO 45001, que son unos estándares totalmente voluntarios en los que las empresas medimos nuestro nivel de cumplimiento tanto en la documental como en la relación con los representantes de los trabajadores y con los trabajadores en general. Entonces, lo que nos trasladan prácticamente a diario es la preocupación por la salud mental. Tenemos un alto índice de bajas, evidentemente pues no se sabe a ciencia cierta porque el motivo de la baja no te lo reflejan en el parte, pero sí que es cierto que cuando se hace un seguimiento, cuando se hace una nueva incorporación al trabajo, nos damos cuenta que la gente sufre mucho del estrés, del burnout y de todas esas patologías asociadas a nuestra mente. Porque por informar a los telespectadores, cuéntanos un poco qué hace Eulen y qué volumen de trabajadores tiene. El Grupo Eulen es una empresa de servicios que trabaja a nivel internacional. Tenemos alrededor de unos 65.000 trabajadores por todo el mundo, tanto en España, Portugal como en Sudamérica. Y nos dedicamos a ofrecer servicios a las empresas, tanto de limpieza, mantenimiento, medio ambiente, seguridad. Los buques insignias son seguridad y limpieza, es donde mayor volumen de personas tenemos.
¿Qué sucede? Pues que en seguridad, por la propia definición del puesto de trabajo, se pasa mucho tiempo en situación de soledad y en situación en la que una persona puede dar muchas vueltas a su cabeza, y eso hace que afloren esos fantasmas que tenemos tanto en nuestro día a día como en nuestra vida en general, porque no podemos separar la vida personal de la vida profesional, y al fin y al cabo pues los accidentes suceden en el lugar de trabajo, y eso es lo que tenemos que evitar, tanto el absentismo, que es ese coste y esa pues dificultad con la que tenemos que convivir las empresas, como el promover la salud, y en este caso la salud mental de nuestros trabajadores. Vamos a hablar de salud mental concretamente en el tercer bloque de este programa, y por supuesto de prevención de riesgos laborales, que para eso también estamos, pero vamos con Cova. Manuel, por situar, yo creo que Cova la conoce todo el mundo, pero sí, bueno, sí. por situar un poco dónde está ubicada Cova, que es una empresa mucho más regional, entiendo, sí. Y ¿cuántos trabajadores tiene? Bueno, nosotros, como bien sabéis, estamos ubicados en Pozo Blanco, en el Valle de los Pedroches, y aunque nosotros tenemos una media ahora mismo de trabajadores que supera los 1.300 trabajadores directos, pero sí es cierto que en cuanto a empleo indirecto, aunque es difícil de calcular, se estima que podemos estar cerca de las 10.000 personas, ¿no? Porque es verdad que en esa zona, que no es especialmente industrializada, las personas que viven allí y que trabajan allí tienen un sentido de pertenencia muy grande, porque si no trabajas en Cova, pues puede ser que conozca a un socio o eres directamente socio, entonces es verdad que hay mucha gente que depende de nuestra empresa, ¿no? Entonces la verdad que en este sentido es un motor muy importante de esta zona. ¿Y cuáles son los retos que tiene Cova ahora mismo? Que bueno, que supongo que también se lo han trasladado, las autoridades hacen visitas normalmente a estas empresas en donde se habla pues de las preocupaciones que cada uno tiene y que ahora estarán recogidas en este documento de la CEA. ¿Cuáles son las preocupaciones concretas de Cova, los retos? Nosotros en 2024 como cooperativa establecimos dos retos principales, ¿no? El primero fue la continuidad de las producciones ganaderas. Para nosotros es fundamental. Ahora parece que no, que parece a la gente joven le cuesta trabajar en un trabajo como puede ser la ganadería. De hecho, desde la cooperativa pues se ha creado un departamento específico para ello, ¿no? Un departamento de producción ganadera, y se está haciendo un esfuerzo muy importante para poder mantener esta continuidad. Y el segundo, y también no menos importante, es la sostenibilidad medioambiental, ¿no? O sea, se está trabajando también de una manera muy constante en ello. Y bueno, se está reduciendo la huella de carbono, y hemos abierto también recientemente un centro energético. Entonces, bueno, principalmente son esos dos retos. Ahora hasta el presidente se ha hecho la típica con foto Sí, con la vaca. estuvo allá con la zona, correcto, parece que le da suerte. Sí. No quiere renunciar a la vaca, por si acaso. Bueno, Lola, con respecto a este documento del que hablábamos de CEA, pues tú te dedicas a la prevención de riesgos laborales. Vamos a adentrarnos un poco más en este tema, pero en este apartado, ¿qué reivindicaciones se han recogido en el documento? Bueno, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el foco personas, porque para CEA, para las organizaciones empresariales y para las empresas, la persona es fundamental, porque es el centro de cualquier estrategia empresarial. Entonces, en el aspecto de la prevención de riesgos, nosotros abogamos mucho por la cultura preventiva. Una cultura preventiva que las empresas deben liderar en las empresas, o sea, dentro de sus centros de trabajo, y involucrar a sus directivos, a sus CEOs, a sus mandos intermedios, sobre todo, para que vertebre en toda la organización, pero también una cultura preventiva que se eleve a todos los ámbitos de la vida social, que se impulse desde las escuelas, desde los centros de formación profesional, desde las universidades. El tema de salud mental, por ejemplo, que ahora mismo está tan en boga, es importantísimo que creemos esa sensibilidad para que desde el compromiso, desde el talento, desde la competitividad, podamos todos crear una sociedad que genere mucho más riqueza y que genere mucho más empleo. Y haya centros de formación profesional, por ejemplo, que nos están demandando charlas en ese sentido, porque los jóvenes están interesados en qué se está haciendo por parte de las empresas de salud mental para que sea una diferenciación a la hora de elegir. Así que esas son nuestras líneas de trabajo. Vale. En este sentido, René, la CEA está elaborando una guía de bienestar
que creo que todavía no es totalmente pública, pero estáis en ello. ¿En qué consiste esa guía? ¿Y por qué la habéis hecho, sobre todo? Pues efectivamente, hacemos un poquito de spoiler, ¿no? Bueno, hace muy bien en hacerlo aquí. Vamos a hacer un poco, esto es como dice, vamos a hacer publicidad de nuestro libro, desde la Confederación de Empresarios. Bueno, pues había un interés en tener el poder ofrecer a las empresas andaluzas una guía eminentemente práctica, una guía práctica donde se pusiera de manifiesto el interés, la oportunidad y sobre todo el gran beneficio que tiene la puesta en el contexto de la integración de la prevención y de la cultura preventiva, el foco del bienestar organizativo, el bienestar laboral y, cómo no, con el eje central de la salud emocional, la salud mental. El interés, el objetivo era visualizar, como bien ha dicho Lola, el compromiso de las empresas con las personas trabajadoras. Ese como primer punto. Como otro segundo punto, en esto que decimos, está como en boga, pero ¿cómo abordar esto? Bueno, pues segundo punto también era importante conocer empresas reales, casos reales, como tenemos aquí de dos empresas, casos reales que nos pudieran traer esa transferencia, ese aval de que es posible y que es transferible a distintos sectores, a distintas actividades, a distintos tamaños de empresas, esa ocupación activa, ese programa activo con respecto a la salud mental o al bienestar en la organización. Y cómo no, pues una gestión eficaz de esto que ha sido como que se ha quedado en el último momento, en el último estadio, que son los riesgos psicosociales. Impulsar y entroncar qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando. Hemos hablado de talento, hemos hablado de formación en el asentismo, y qué tenía que ver esto de los riesgos psicosociales, ¿no? Pues se trataba de eso, de impulsar precisamente todo esto, este mensaje. La prevención de riesgos laborales, como se le ha conocido siempre, esto existe desde hace muchísimos años. El Estatuto de los Trabajadores, exacto, la ordenanza, Murillo, cuando pintaba los frescos en las iglesias. Pero realmente se necesitaba darle una vuelta. Entiendo que hay que, no sé, verlo a lo mejor desde otro punto de vista. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y además lo que activamente trabajamos en el día a día, es verdad que esto viene de una transposición de una directiva europea, una traducción a veces no muy fina del inglés a nuestro lenguaje, al español, y hay muchos matices que, como antes hablaba de la importancia de la concreción y la transparencia jurídica, bueno, pues había muchos matices donde dejaban un entorno normativo y de obligaciones y responsabilidades empresariales de una forma muy difusa, muy profusa y a veces hasta confusa, porque decía, bueno, pero yo que soy de la construcción, ¿qué? Pero yo que soy de hostelería, ¿qué? Yo que soy del campo, ¿qué? ¿No? Entonces, bueno, pues ha pasado todo un proceso desde la creación de este marco normativo en el 95, de obligado cumplimiento en el 96, hasta que estamos en estas puertas de aprobar una reforma de los dos pilares centrales, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención, de cómo se integra la prevención en las empresas. Entonces, a más hemos pasado por una evolución que ha sido a lo mejor casi como muy burocrática, muy de papel, muy de tener la norma justificable. Y se va entendiendo en el día a día de la productividad, de la realidad de la empresa, de la relación dentro de la organización, que esto va de cómo trabajamos, cómo se siente la gente, cómo realizo mi trabajo, si yo me siento parte fundamental de un proyecto y me puedo unir a ese propósito de compañía, si yo aporto, y cómo son las relaciones. Claro. Todo el organigrama en juego. Lola, en el tema de prevención de riesgos laborales, normalmente todo se asocia a los accidentes laborales. O sea, es una cosa que se suma y que, aparte de eso, nos enteramos, las noticias que nos vienen siempre son negativas, porque es cuando hay algún accidente, alguna persona fallece porque tiene... y los sindicatos, bueno, pues se lanzan a hacer esa reivindicación seguramente justa en la mayoría de los casos. ¿Eso tiene sentido? O sea, quiero decir, que no se hable de la otra parte, ¿eso es un poco lo que pretendéis?
hacéis? Claro, lo que intentamos es poner todas las cartas encima de la mesa, porque se está trabajando muchísimo en diferentes ámbitos. Los accidentes es una parte fundamental. O sea, lo clave en una empresa es atajar cualquier riesgo de accidente o de enfermedad profesional, que también son importantes las enfermedades profesionales, y que también se están desarrollando estrategias y protocolos para intentar actuar en ese sentido. Pero que no quede en blanco todo el resto de actividades, porque todas suman para prevenir esos accidentes y esas enfermedades. Cualquier estrategia vinculada con el bienestar, cualquier estrategia que tenga que ver con una prevención o con un alentar ese compromiso en cultura preventiva de todas las áreas, suma para que ese índice de accidentalidad vaya bajando. O sea, hay que poner el foco en esos riesgos, en evaluarlos, en intentar mitigar además posibles incidentes, que a veces son el principio de un accidente, es un incidente que no tiene ninguna repercusión, pero que atajando ese incidente probablemente esté frenando muchos accidentes futuros. Entonces, a la vez que se está haciendo esa estrategia, se tienen que ir desarrollando otras, que también es importante que los trabajadores y las trabajadoras conozcan y sobre todo que participen, que entre todos sumemos para que esa posibilidad de que se produzca un accidente o una enfermedad profesional en una empresa sea cada vez más mínima. En COVA, ¿cómo se afronta este tema? No sé si tenéis un histórico, o sea, si realmente ahora lo estáis viendo de una manera diferente, no sé si tenéis ya alguna prueba-error y habéis dicho, bueno, pues esta es la fórmula. Bueno, en primer lugar decir que estoy completamente de acuerdo con mi compañera en el sentido de la importancia de la salud mental. De hecho, parece que la reforma de la ley tan esperada por todos los técnicos, ¿no? Que ya la ley, ya os digo, surge en el año 95 y ya llevamos 30 años y todavía no ha tenido esa reforma, pues parece ser que se va a centrar mucho en los aspectos psicosociales. Para nosotros eso tiene mucha importancia porque parece que sigue siendo un tema un poco tabú, ¿no? El hecho de los riesgos psicosociales. Y nosotros desde COVA, pues bueno, llevamos muchos años ya tomando medidas dentro del bienestar organizacional, ¿no? Pero es cierto que es a partir del 2018 cuando se crea un proyecto específico de empresa saludable, ¿no? Que se centra en 3 pilares básicos: el pilar físico, el pilar mental y el pilar social, ¿no? Dentro del pilar físico nosotros hacemos muchas actividades, ya os digo, para intentar mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras de nuestra cooperativa, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejarlo mental para el final. Perfecto. Entonces vamos a lo físico y lo social. A nivel físico, por ejemplo, nosotros fomentamos muchísimo la alimentación saludable. Es lógico, ¿no? Bueno. Pero claro, pero fomentamos muchísimo la alimentación saludable. Claro. Por ejemplo, el consumo de fruta. Fijaros que no, qué cosa más fácil, ¿no? Nosotros sabemos que la gente de producción, pues habitualmente que sí que comen allí, pues sí llevan su neverita, su fruta del tiempo, pero por ejemplo la gente que está un poco más en departamentos transversales, pues no consumía esa fruta. Pues decidimos instalar máquinas de vending, pero con muchas opciones saludables. Entonces, todo lo que tenemos vasitos de fruta, además la cooperativa asume parte del coste de ese vasito, y es que tienes fruta allí por 20-30 céntimos, que es que las consumes sí o sí. Y hemos pasado de que la gente de oficina no consumía fruta a que ahora si no hay fruta, oye Manu, ¿por qué no hay fruta en la máquina? Entonces hemos creado un hábito, para nosotros la cultura, es importante. Sí. Además de eso, ya os digo, ofrecemos sesiones de fisioterapia a los compañeros, sobre todo nosotros cuando tenemos campañas, los compañeros de, por ejemplo, centro cárnico, que están expuestos a muchos más movimientos repetitivos por muchas medidas que nosotros tomemos, pues le ofrecemos esa ayuda, ¿no? Sin coste para ellos, pueden acudir a determinadas clínicas de fisioterapia locales. Llevamos a cabo todo tipo de talleres de formaciones de trastornos musculoesqueléticos, de deshabituación tabáquica. Este año hemos colaborado, por ejemplo, con la Fundación contra el Ictus, o sea, a nivel físico. Y estoy obviando otras medidas, por ejemplo, como puede ser carreras ya un poco más de team building, carreras que también están fomentando el deporte. Entonces, a nivel físico, en ese sentido, trabajamos muchísimas cosas. A nivel mental, si queréis, lo vemos después, porque tenemos, de hecho, un programa específico de salud mental muy interesante. Le vamos a dar un bloque especial, porque yo creo que realmente es uno de los aspectos a lo mejor más novedosos en este apartado de riesgos laborales, porque es a lo mejor el que menos ha tenido en cuenta hasta ahora, ¿no? Y perdona que te corte, Celia, a nivel social, que se me había quedado atrás, también es verdad que nosotros estamos muy ligados con la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno, ¿no? El padre de nuestro actual presidente, y también fomentamos, esta fundación se mueve muy bien, hace unas acciones muy interesantes a nivel cultural, de educación, de cuidado del medio ambiente. Y ya digo, por ejemplo, no sé si os suena la Cova, que seguro que os suena, ¿no? Pero que todos los años, ya llevamos 13 años, más de todos los años, en todas las provincias de Andalucía, niños de 10 y 11 años juegan a baloncesto, a fútbol, y estamos fomentando también una alimentación sana para los más pequeños y luchando contra la obesidad infantil, que también es una causa social
muy importante. Muy bien, en el grupo Eulen, ¿cómo lo hacéis? Porque tiene unas características también muy concretas, y también se ha hablado mucho de esa prevención y de esas actividades que conlleva, pues actividades como limpieza o cosas de estas. Dime. Correcto. Le envidio. ¿Por qué? Porque tiene a todos sus colaboradores en un mismo redil. Y tú los tienes dispersos por el mundo. Nosotros en la provincia de Sevilla pues podemos rondar los 4.000 trabajadores. 4.000 trabajadores en casa de clientes diferentes. ¿En Andalucía? En Andalucía unos 8.000. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que, claro, no los tienes en tu casa, con lo cual ese ofrecer fruta, pues ofrecemos fruta a las personas que sí que tenemos en casa, porque nosotros tenemos una estructura de personas que, pues, desde administrativo, call center, gestión y dirección, que sí que tenemos un sitio físico donde estamos, pero el resto están, pues, en todos nuestros clientes. ¿Qué sucede? Que nosotros lanzamos campañas a través de un aplicativo o una página web que tenemos que se llama el Club Eulen, y es ahí donde tenemos esas ofertas en las que tenemos descuentos tanto en, pues no sé qué comentarte, en ópticas, en clínicas de fisioterapia, en viajes también para que las personas en ocio que gasten el tiempo, con sus familias y se beneficien de esos convenios de colaboración entre grandes empresas y las otras empresas de turismo. Y tenemos una serie de beneficios en nuestro Club Eulen. Y luego, además, tenemos una serie de Eulen Activa tu Salud, que es una campaña en interno que les llega también de cuando en cuando en nómina, la lanzamos aproximadamente cada 3 meses y es como muy visual. Son cosas que van muy de la mano, pues, de la temporada en la que estemos. En Navidades, pues cosas de Navidad, cuidado con los atracones, ahora de cara al verano, que la sed no te venza, claro. Y te dan una serie de tips que realmente la base es la formación en materia de prevención y de cuidar a nuestros colaboradores, pero se lo das de otra manera diferente que le llega un poco más amena y que quieras que no, pues se lo leen pues porque le hace un poco más de gracia y dice, oye, pues ya no es el mismo rollo que nos están soltando desde el año 97 sí, del artículo de la ley de prevención, y dices tú, oye, pues mira, qué guay, mira, qué bonito. Ah, pues mira, además me han puesto un crucigrama para que me entretenga. Hacen cosas para llegar a las personas de una manera diferente. Bueno, ¿y cómo influye, cómo se asocia la marca, os lo voy a preguntar a los dos, Cobap y Eulen, con estas políticas? Supongo que es también un refuerzo de marca comprometida, entiendo. Claro, muchas de estas políticas se engloban dentro de la responsabilidad social corporativa, ¿vale? No obstante, esa imagen de marca que se da, pues siempre hay un respaldo, porque por norma general estas campañas se lanzan con personas que previamente nos hemos especializado en el tema que sea y hacemos de avanzadilla. Somos, por así decirlo, los líderes de esa campaña y fomentamos que el resto de personas participen. Me recordaba sí. Manuel el tema de la carrera de las empresas, se ha hecho aquí en Sevilla en varias ocasiones y es una oportunidad buenísima, primero para conocer las familias de tus compañeros de trabajo y segundo, pues para hacer una actividad al aire libre que ayuda a sobrellevar ese sedentarismo que todos los que trabajamos sentados llevamos encima. Son actividades en las que durante un fin de semana, pues en un tiempo determinado, creo que son 2-3 horas, aquí en Sevilla se llevó a cabo en el Parque del Alamillo las últimas ediciones que yo recuerde y que yo participé, de hecho, algunas de ellas empujando carritos de bebé, y participan, pero múltiples empresas, no te puedes imaginar la cantidad de empresas que promueven dentro de sus organizaciones que quedemos un sábado para ir a correr al Parque del Alamillo. Entonces, oye, las empresas van evolucionando, las empresas a día de hoy ya no están tan centradas quizás en la producción y en lo que hablaba Lola, que se me quedó en la cabeza, del tema unir la prevención con la siniestralidad
el accidente es la punta del iceberg. Debajo de ese iceberg hay una línea de flotación tremenda, ¿vale? Por eso decía yo que algunas veces es un poco también penoso que solo se vea esa punta, ¿no? Sí, porque realmente es la noticia, ¿no? O sea, a lo mejor lo que estamos hablando hoy aquí pues es menos noticia o menos noticia de actualidad, y también hay que contarlo, ¿no? Que está todo ahí, sí, Lola. Si me permites, uno de los objetivos de CEA, precisamente en el ámbito de la prevención, es visibilizar cuánto y qué bueno se está haciendo desde las empresas andaluzas en favor de la seguridad, en favor de la salud y en favor del bienestar, que no se dice. Entonces utilizamos diferentes altavoces que tenemos para que se visualice bien, porque hay mucho trabajo que hacer, por supuesto, pero también hay mucho trabajo hecho y muchas personas involucradas con un nivel de compromiso y de pasión importante, y eso, que la sociedad pueda percibirlo, es clave, ya no solo para que sepan que eso es un valor que aporta, sino también para incentivar que otras pequeñas empresas, que son la mayoría del tejido andaluz, otras pequeñas empresas cogen también esa senda y empiecen a actuar mucho más en ese sentido. Además, yo creo que, no sé, tú me dirás, también se abre un mercado laboral ahí, ¿no? O sea, en todas las personas especializadas en todos estos programas, que sois vosotros también, esa cultura que se crea en las empresas también da cabida a una serie de personas con otra formación. Eso es, y además está uniéndose la prevención a ámbitos mucho más vinculados con la gestión de personas y con temas de bienestar y con temas de psicología. Antes prevención parecía que era un coto privado casi de ingenieros y de personas con carreras mucho más técnicas, y ahora se ha abierto completamente el juego, y lo importante es que haya muchas personas de diferentes ámbitos que sumen y que todas esas visiones construyan ese bienestar que se percibe. Entonces sí que es una oportunidad, sí que estamos viendo que además está formando parte de la toma de decisiones estratégicas de las empresas, entonces está llegando a los puestos más altos, con lo cual sí que es una oportunidad. Sí, sí. Kovac, lo que le preguntaba ella sobre la marca, entiendo que le interesa también asociar la marca a todas estas políticas de bienestar. Para nosotros, las personas que son la clave. O sea, es que al final son las que van a permitir que la empresa, que la cooperativa funcione bien. Y entonces la persona, mientras más saludable esté, vuelvo a insistir un poco en los tres bloques, ¿no? Mientras más saludable esté en el sentido físico, mental y social, pues aunque hablemos, ¿no?, más rentable va a ser, más positiva va a ser, más ganas va a tener de trabajar, ¿no? Y al final, que también formo parte, soy técnico de riesgos laborales, pero estoy dentro del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas. Ya no es solo atraer talento, sino lo tienes que mantener, ¿no? O sea, las personas tienen que estar contentas para ser productivas, ¿no? Entonces, y eso las empresas lo van entendiendo y van viendo que apostar por prevención no es solo para evitar accidentes, sino por fomentar salud y por hacer que tu plantilla esté involucrada y con ganas de trabajar en tu empresa, ¿no? René, estamos hablando de dos empresas súper grandes, pero ese no es el tejido productivo andaluz, donde más del 90% de las empresas son pymes. ¿Cómo se gestiona esto en una pyme? Porque, claro, estamos hablando de a lo mejor pues 4 o 5 personas o menos. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo la CEA ayuda a estas mini empresas a que esto también pueda ser un tema a tratar? Pues la verdad es que es sorprendente, porque antes hablábamos y Carmen también ha hecho referencia a esta burocracia de tanta normativa, tanto articulado. Pues a lo mejor empresas de mayor dimensión tienen muchos modelos mucho más estructurados, más sistémicos, incluso normalizados, para favorecer esa integración de la prevención. Pero el tejido empresarial es de pyme y micropyme en Andalucía. Entonces los empresarios de las pymes y micropymes funcionamos muchas veces desde un criterio básico de la eficacia. A mí me encanta aterrizar en que las empresas, las microempresas pueden ser mucho más intuitivas, esto me sirve, esto no me sirve, pero cuando tienen claro que esto sirve, funciona y se aplica, el resultado es igual de impactante que el resultado más estratégico y que llega a fin después de un proceso más meditado y un modelo mucho más sistémico. Las empresas, las pequeñas empresas, es una gran preocupación para la Confederación de Empresarios, porque además hay un entramado potentísimo de gran empresa y el efecto tractor con las empresas auxiliares que acompañan en sus procesos productivos, y ahí quizás es donde cobra todo el valor esto que hemos dicho de la cultura preventiva.
La cultura andaluza, la marca Andalucía como una cultura que cuida a las personas. Y la cultura preventiva en las pequeñas empresas es algo tan simple como cómo se hacen las cosas aquí. Si lo definiéramos desde las ISO, las normas ISO, las normas, pues tendría toda una definición mucho más etimológica y mucho más profunda. Pero en la pyme es cómo se hacen las cosas aquí. Fíjate, hemos hablado también del talento, ¿no? El talento tú lo puedes atraer por las condiciones contractuales, por las condiciones económicas, por la facilidad de conciliación, pero al final los retienes, se mantiene... Por el bienestar. Claro, se mantiene por la cultura de la empresa. Porque uno esté a gusto en una empresa. Eso, la cultura de la empresa. Entonces, hacer una apuesta desde el Gobierno de Andalucía, hacer la apuesta desde la Confederación de Empresarios, de los agentes económicos, por la cultura preventiva, es realmente la clave, porque fíjate que reúne hacia dónde queremos ir, reúne propósitos clave, reúne los valores y cómo toda esta conjunción, desde el filtro de una pyme, desde una superviviente, de una micropyme que somos supervivientes, bueno, pues va a lo eficaz, a lo que realmente sirve, perdura y nos permite ser competitivos en el mercado. Además, la medición de estas políticas, supongo que es esa, la que los trabajadores se queden, la fidelidad. Es fundamental, o sea, es fundamental. Lo que estamos insistiendo y estoy completamente de acuerdo, estoy asintiendo, incluso te he cortado, René, perdona, porque es que estoy completamente de acuerdo con ella, ¿no? Es un poco lo que he comentado antes. Es fundamental que la gente quiera trabajar en tu empresa. Y no solo porque voy allí porque tengo un mayor salario, voy allí, sino porque me siento completo. O sea, voy a trabajar, pero pasamos muchas horas trabajando, ¿no? Fuera de casa, y lo ideal es que tú en el sitio en el que estás habitualmente desarrollando tu profesión te sientas realizado y quieras estar allí porque le ves sentido, te ves seguro, hay buen ambiente laboral. O sea, es muy importante. Para nosotros, ya os digo que es clave las personas en nuestra cooperativa. Porque hay que tener claro que las empresas, os voy a preguntar las dos, para las empresas siempre es más rentable que los trabajadores se queden, que se vayan. O sea, quiero decir, la cultura ya ha cambiado un poco en el sentido de, bueno, la empresa es así y quien quiere que se quede, que no que se vaya, pero no se repara muchas veces en que para las empresas es importante tener esa base consolidada de trabajadores. Las empresas a día de hoy, las grandes, tienen comités de seguridad y salud o comités de empresa en los que los empresarios tienen que escuchar a sus plantillas y al final, si la plantilla está insatisfecha, esos representantes de los trabajadores se lo van a decir. A lo que preguntabas de las micropymes, de las pequeñas empresas al final se acoplan a lo que hacen las grandes, porque las pequeñas muchas veces son subcontratas de las grandes y si no cumplen con los requisitos que las grandes les están pidiendo, al final se quedan fuera del mercado. Entonces, esas pequeñas empresas, ¿por qué se suman al carro? Primero, porque se rentabilizan, porque evitan sanciones, no nos olvidemos del régimen sancionador de la Inspección de Trabajo, que si no hacemos bien las cosas y tenemos un accidente y a eso incurre en una sanción, pues al final esa empresa se queda fuera del negocio, ¿vale? Porque hay determinadas sanciones que no son asegurables y que arruinarían a un empresario pequeño. Y luego vuelvo a repetir esa subcontratación que realizamos las empresas grandes de esas empresas más pequeñas, que al final se suman al carro de la prevención. Que esto que estamos hablando, dos empresas muy grandes dentro de Andalucía, se transpone también a las pequeñas. Yo vengo, bueno, hace ya muchos años, pero yo venía de trabajar en un servicio de prevención ajeno, que son esos servicios de prevención que dan servicio a muchísimas empresas. Yo daba servicio a empresas de 3-4 trabajadores que a lo mejor era una peluquería. Y esa peluquería pues tenía una serie de posturas forzadas, tenía una serie de problemas y de bajas también asociadas a dolencias que podían achacarse al trabajo. Y al final pues tú le dabas una serie de tips de sube un poquito más la silla o bájala si la persona es muy alta, dabas una pequeña formación a esas peluqueras o peluqueros y te lo agradecían enormemente, decían, ostras, mira qué cosa más pequeña me acaban de dar y resulta que es la tan efectiva, que es la clave para
Totalmente. evitar un riesgo. Al final son pequeñas cosas, sí. Sí, pero que yo estoy completamente en línea con lo que planteáis de que a las empresas sí que les interesa retener talento, fortalecer talento, impulsar talento, generar espacios de creatividad, de innovación, todo eso suma en competitividad y la empresa lo que pretende es crecer y además la demanda de necesidades a las que la empresa se va enfrentando día a día es una demanda global y va cambiando. Necesitamos profesionales que seamos capaces de adaptarnos a diferentes situaciones. Entonces, mientras el trabajo lo desarrollemos en un ambiente que genere bienestar y que nos dé ese espacio para ir adaptándonos y ir creando, más vamos a poder sumar a la empresa. No hay ninguna duda, no hay ninguna empresa que no apueste por su personal, por su equipo y que intente que crezca, por supuesto. Además, hay desde hace tiempo, en algunas encuestas que nosotros manejamos desde los medios y tal, hay una pregunta que se hace y es digamos, la puntuación de empresa empleadora, que a mí siempre me ha chocado desde siempre, o sea, empresas en las que la gente le gustaría trabajar. El ranking, ¿verdad? De empresas, casi empresas deseadas, ¿no? Exacto. No, a lo mejor, supongo también que por sueldo, por condiciones laborales y tal, pero esas empresas donde te gusta trabajar, todas tenemos a lo mejor multinacionales en la cabeza, me encantaría trabajar allí porque mira, tienen esto, o tienen estos espacios de ocio, tienen esta cultura y tal y cual. En España todavía está poco extendido, pero sí que se está creando esos rankings de decir, oye, pues el objetivo es trabajar en este tipo de empresas. Sin duda, y hay muchas empresas andaluzas que van hacia la excelencia y que se están situando ya en puestos interesantes, pero por supuesto esa es la tendencia, claro, porque el talento está, no queremos que el talento se vaya, estamos generando unos jóvenes que pueden trabajar en cualquier ámbito, vamos a intentar que se queden en Andalucía, vamos a intentar además atraer andaluces que están fuera, que vengan aquí, e incluso personas de otras comunidades autónomas, de otros países, que también piensen que Andalucía es un gran sitio para crecer profesionalmente, eso nos suma a nosotros. O sea, hablamos de las pymes, pero no nos podemos olvidar tampoco de las startups, porque esto es lo que hay ahora, son las empresas emergentes que muchas veces esto ya no tiene ni espacio físico, entonces ¿cómo las agrupamos ahí dentro? Sí, aquí quizás en este concepto, este segmento que hablas de las startups, es donde más protagonismo tiene esto que estábamos hablando, precisamente de esa agilidad adaptativa. Vienen a resolver una necesidad explícita, concreta y además de una forma totalmente novedosa, atractiva y con un nivel de eficiencia altísimo. Muchas startups vienen a cubrir demandas de esto que estamos hablando. Exacto. O sea, noto que necesito pues que el trabajador tal le pasa esto, pues yo voy a crear algo para cubrirlo, ¿no? Pues precisamente este es uno de los aspectos que recoge este documento que ha elaborado la Confederación de Empresarios. La importancia del desarrollo del talento, de esta atracción de un talento, pero no solamente un talento técnico. Siempre hablamos de que hacia dónde vamos, la evolución, la tecnología, los avances, todo lo relacionado con el medio ambiente, las nuevas energías, la inteligencia artificial. Todo esto requiere de un talento técnico, de desarrollo, de formación en habilidades, esto de las soft y las hard skills, ¿no? Sí. En un talento técnico. Pero me gustaría destacar esto que hemos hablado de la capacidad de adaptarnos y de la agilidad. Ya Darwin decía que sobrevive no el más fuerte, sino el que mejor se adapta, ¿no? Sí. Pues entonces las startups, la famosa resiliencia que efectivamente, ahora pues es un tema muy poco conocido dentro de la formación, dentro del desarrollo. A mí me gusta utilizar el término de agilidad adaptativa, porque hoy en el contexto además de cultura preventiva, de bienestar, es clave que la persona conozca y que la persona se forme y se desarrolle en esas habilidades intrapersonales que nos van a permitir saber cómo reaccionamos ante una situación de presión, porque hay que lanzar un pedido y se nos reclame ahí una urgencia, cómo reaccionamos ante una situación de incertidumbre, cómo utilizo la máquina, es nueva, acabo de aprender, esto que estamos hablando, si reacciono cómo reacciono ante una situación de estrés, y algo que es súper importante para las empresas. Lola decía poner en valor el esfuerzo que las empresas andaluzas hacen en formación, en desarrollo dentro de sus equipos. ¿Cómo medimos
el impacto y la transferencia de ese asistir a un curso, de ese practicar, de ese entrenar, con lo que después la persona trabajadora se va a llevar a asumir conmigo en su día a día con el equipo y con la máquina. ¿Cómo se mide la rentabilidad? Voy a decirlo en esos términos, pero no en términos económicos, sino de resultado, sí, que haya servido realmente, ¿no? Pues entonces es muy importante el poder trabajar en ese desarrollo también de la persona en aspectos vinculados a habilidades, a competencias intrapersonales, en el que podamos estar en esto que necesitan hoy las empresas, esta agilidad de adaptación y de resolver, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya nos queda hablar del tema de salud mental, que está dentro de esta prevención de riesgos laborales, pero decíamos que vamos a dedicarle un espacio concreto. Volvemos ahora mismo.